Buenos días. El Señor les bendiga. Este día quiero que tengamos una enseñanza muy importante con relación a la gracia bendita del Señor Jesús. Hoy quiero que veamos esto y quiero que lo veamos en la palabra santa, buscando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y ahí vamos a leer del versículo 1 al 11. Es un pasaje muy conocido y con mucha polémica. Así que quiero que hablemos este día en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre bendito, qué bendición, Señor, tener la oportunidad de meditar tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Con permiso. Bien. Viendo aquí lo que dice nuestro pasajito que acabamos de leer, observemos aquí en el versículo 2. ¿Qué hacía el Señor? ¿Dónde estaba? El Señor estaba en el templo. Estaba enseñando. Por supuesto, estaba enseñando la santa palabra. Luego, en el versículo 3, vemos que se le acercaron unas personas que eran los escribas y los fariseos, que a él siempre lo buscaban para dañarlo. Pero también en el versículo 4 le dijeron: esta mujer, le llevaron una mujer y le dijeron: esta mujer ha sido encontrada en adulterio. ¿En qué la habían encontrado? En adulterio. Adulterio. Luego en el 5, en el versículo 5,
¿Qué era lo que se mandaba en esos casos cuando se encontraba a alguien con adulterio? En adulterio, que se muriera, que la apedrearan hasta que se muriera. Y allá en el versículo 6, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesús? Porque el Señor sabía que lo querían acusar, pero él con indiferencia, agachado en tierra, escribiendo con el dedo en la tierra. Muy bien, esa fue la reacción, indiferencia. Pero en el versículo 7, ¿cuál fue la segunda reacción del Señor? Como ellos insistían, el Señor tuvo otra reacción. Entonces él apeló a la conciencia de cada uno de ellos, diciéndoles, el que esté sin pecado, que tire las piedras. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de esta gente, de los fariseos y de los escribas? Ni modo, se fueron, en el versículo 9, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, uno a uno se fueron. Y entonces el Señor le recomendó algo a la mujer. Y esto es bien importante. Miren lo que le dijo. Ninguno te condenó, ni yo tampoco. Pero vete, no peques más. Vete, no peques más. Bien. ¿Cuántas personas se necesitan para el adulterio? Pensemos. No solo se necesita uno. ¿Por qué sería que solo a la mujer llevaron ante Jesús? ¿Y cómo sabemos nosotros que no solo a la mujer si estábamos en discriminación en esa cultura? Porque la palabra de Dios lo dice. Y miren, veamos así rapidito. Aquí en Levíticos 20:10, miren lo que dice en Levíticos 20:10. Levítico es la ley, ¿ven? Bien, uno de los libros de la ley. Miren lo que dice, se los leo. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la mujer indefectiblemente serán muertos. Muertos. Y no solo eso, veamos allá en Deuteronomio también lo ratifica en Deuteronomio 22. Miremos lo que dice. Deuteronomio 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal del pueblo Israel. Es la ley mosaica. Miren qué interesante. Pero ahí solo llevaron a la mujer, porque estaban tratando de tentar al Señor. Pero, ¿por qué la ley imponía una pena tan drástica al que cometía adulterio? Aquí lo acabamos de leer, para quitar el mal de en medio del pueblo. Porque la mujer que adulteró o el hombre que adulteró después lo va a volver a hacer. Así que si se mueren ya no lo van a repetir. Al menos esa era la ley. Cosa seria, la ley, drástica. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús al decir que el que esté libre de pecado lance la piedra? Porque nadie, estamos exentos. Nadie. Dice una estadística humana que por una hora, no hay quien no peque en una hora. Ni cristianos, ni inconversos, ni paganos, ni etcétera. No hay uno que en una hora diga, no, yo no peco. En una hora se piensa mal, se oyen cosas malas, se miran cosas malas, se hablan cosas malas. Eso, bueno, no, pero yo no quería, ¿no? Pero pasó. Críticas, pensamientos, sí, suceden.
Ahora, todos pecan, por lo tanto, todos, si dice el Señor Jesús, el que esté libre, nadie estaba libre. Pero también es bien importante lo que le dice el Señor a la mujer. Le da una oportunidad, más bien otra oportunidad. Se dice que Jesús siempre da oportunidades. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Hay algún pecado moral que Jesús no pueda perdonar? ¿Hay algún pecado que Jesús no pueda perdonar? No, Él perdona todo pecado perdona. Bien, es bien reconocible lo que el Señor hace. Veamos, qué interesante. Los líderes judíos solo arrestaron a la mujer. Y si la hallaron en el momento del adulterio, estaban los dos, pero solo se llevaron a la mujer. La ley exigía que apedrearan a los dos adúlteros, a los dos. Lo que leímos allá en Levítico y en Deuteronomio, vemos que era la ley judía. Era también una trampa para Jesús la que le llevaban estos fariseos y escribas. Si decía que no apedrearan a la mujer, violaba la ley mosaica. Y si los instaba a ejecutar a la mujer, a matarla, entonces lo acusarían ante Roma. ¿Y Roma? Veamos, aquí en el mismo Evangelio de Juan, veamos en el capítulo 18, vamos a confirmar por qué también en Roma. Aquí, en el capítulo 18, en el versículo 31, miren lo que dice, yo se los leo. Dice, entonces, acordémonos lo que estaba pasando en ese tiempo. Jesús estaba ante Pilato. Entonces les dijo a Pilato, tomen vosotros y júzganlo según vuestra ley. ¿Y qué dijeron los judíos? Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Era prohibido que los judíos mataran. Entonces el Señor ahí, si les decía que la mataran, se iba a ver con Roma. Y si les decía que no la apedrearan, entonces iba a tener problemas con la ley de Moisés. ¿Sí? Cuando el Señor dice que solo quien esté libre de pecado podía apedrear, ahí destacó así la compasión y el perdón. Y eso no queda claro si Jesús al escribir en la tierra, ¿qué hacía? Pues, ¿se hacía indiferente de los acusadores o estaba haciendo la lista de pecados de cada uno de los que estaban ahí acusando a la mujer? Los líderes se alejaron y se alejaron en silencio. La edad y la experiencia moderan la actitud de que cada uno se crea justo. Cuando alguien está joven dice, no, hombre, si yo soy bueno, pero según va creciendo va entrando en conciencia y se da cuenta que no, ¿verdad? Somos una perita en dulce, ¿verdad? Ahora, dice que Jesús no condenó a la mujer adúltera, pero tampoco pasó por alto su pecado. Porque le dice, vete y no peques más. Miren qué interesante. Vete y no peques más. El Señor Jesús, su gracia bendita. Jesús vino con una misión. Y esta misión estaba bien definida. Buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no es condescendiente con el pecado. Es más, Él aborrece el pecado. A la mujer le dice, no peques más, pero ama al pecador.
Esto es un ejemplo de cuánto ama Jesús al pecador y quiere que se arrepienta y goce de la vida eterna. Es triste ver cómo la gente cae en pecado, se revuelca en el pecado, continúa en el pecado y a veces ni buscan a Dios. Lo menos que hacen es confesarle al Señor su pecado y pedirle perdón. No lo hacen. Solo que no me vean, ¿quién? Dios lo está viendo. Que no lo vea el vecino, que no lo vea el pastor, los hermanos de la congregación, o de quién se esconde, porque de Dios no se esconde. Él está al cuidado de todo. Y cuidado porque aquel que toma por hijo lo castiga. Así como el buen padre castiga al hijo que ama. El Señor tiene una gracia infinita en la cual nosotros entramos en esa gracia y somos favorecidos porque Él nos ama. Él enseñaba en el templo. Ahí llegaron a que cayera en una trampa los políticos de ese tiempo. Pero el Señor supo cómo arreglar la situación. Es Dios. Él conoce las maquinaciones, los pensamientos de cada quien. Sigamos adelante. El Señor nos ama, que nos aparte de estas situaciones tremendas, difíciles, pero en Él estamos descansando, confiando y seguros que no pasará nada, que todo lo que sucede viene a redundar en bien para nosotros, en beneficio para nosotros, porque su amor es grande. Somos sus hijos y Él nos ama. La bendición del Señor sea para cada uno de nosotros y que el Señor permita que volvamos a estar en este lugar, en su casa, con usted que nos está oyendo. Dios le bendiga. Bendito por siempre sea el Señor. Amén.